Bueno, hola a todos, acá Karina Vallay con la columna de ambiente del día de hoy, en este Día del Trabajador, en este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos del otro lado una entrevista muy especial, la verdad que estoy muy contenta de que esté Elida Turco. Elida, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, Sí. un gusto, feliz día. Gracias, Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio. gracias por haberte sumado en este día feriado. Bueno, te presentamos, Elida. Elida Turco es bióloga y también representante del proyecto Pehuen, que ahora nos va a contar bien de qué se trata. El proyecto Pehuen, el de la mano también de otro biólogo, que es Javier Sanguinetti. Así que, bueno, si querés arrancar contándonos de qué se trata este proyecto Pehuen del que vamos a estar hablando hoy. Bueno, sí, te cuento. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Bueno, el proyecto Pehuen se enmarca en lo que es el programa Pehuen dentro del Parque Nacional Lanín. Hace más de 25 años que se viene trabajando con el ecosistema del Pehuen. Y en estos últimos años, en unos 5 años, 4 o 5 años, empezamos a trabajar en este proyecto Pehuen puntualmente porque escribimos un proyecto y recibimos financiamiento de una fundación que protege árboles que están en peligro, que es una fundación suiza que se llama Franklinia. Y bueno, nos otorgaron un subsidio en el 2020, que lo escribimos en plena pandemia. Ganamos y bueno, y estuvimos 3 años aplicando ese proyecto y por suerte ahora estamos en la segunda instancia, así que tenemos 3 años más de acompañamiento de la fundación. Wow, hace un montón, qué bueno. Entonces, desde el 2020 que pudieron aplicar para ser parte de este proyecto, y te digo, vos como bióloga, ¿qué es lo que te motivó a ser parte? ¿Tenés alguna conexión con esta especie que ahora me vas a contar un poquito más de lo maravillosa que es? Yo estoy investigando un poco, pero qué mejor que nos cuentes vos, nada, eso, Y cómo conectaste con este proyecto para crearlo? bueno, la primera vez que conocí en vivo y en directo a la Araucaria araucana, que es el Pehuen, fue en el 2001, que estaba de vacaciones por esta zona, por Villa Pegüeña, y bueno, y es un árbol muy imponente. Estás en un bosque de araucarias y pareciera que aparecen los dinosaurios, de lo prehistórica que es, ¿no? Imagínense que el Pehuen, sus ancestros, o sea, sus, podemos decir, abuelos, tatarabuelos, tienen un origen de hace 300 millones de años, ¿no? La especie. Entonces, no la especie, sino sus antecesores. Entonces es una familia muy antigua. Y bueno, en lo personal me maravilló cuando la conocí y después la vida me fue llevando a reencontrarme con este árbol maravilloso y con su ecosistema. Y no solamente con el ecosistema, sino con las comunidades originarias que viven en este territorio. Entonces se juntó la pasión por la naturaleza más el encuentro con las personas y la sociedad que habita ese territorio, ¿no? Wow, qué lindo. Sí, la verdad que es imponente. Yo un poco cuando veía la foto, es verdad que es esto, parece sacado de otro momento de la historia, Sí, porque tiene una forma bastante particular, digamos. La verdad que es muy lindo. sí. Tiene una corteza que parece que tuviera placas, son cortezas bien resistentes al fuego, bien gruesas. Imagínate que tiene 15 centímetros de grosor esa corteza que tiene. Bueno, las hojas, viste que los árboles cambian las hojas. Bueno, la araucaria, su hoja puede vivir 24 años en el árbol. Entonces, bueno, es de crecimiento muy lento. Imagínate que tenemos árboles que pueden llegar a los 1000 años, ¿no? Claro, claro, claro. Y recién mencionabas también algo muy importante, esto de la comunidad, ¿no? Porque un poco también es un árbol que en sí todas las especies de árboles son partes de un ecosistema y es todo como sí, un ecosistema bastante perfecto, todos conviven y todos se nutren unos a otros, pero puntualmente este árbol tiene los piñones, ¿no? Corregime. Así es, los Sí. piñones, las semillas. Sí, sí, sí. Y estas semillas no son cualquier semilla, o sea, recién hablabas de las comunidades, por eso
ahí está la comunidad mapuche que tiene una actividad muy interesante de la colecta de este piñón, ¿no? Así es, el piñón, que es la semilla, como bien decías, de la araucaria, es súper requerida por tanto a las personas como a los animales, ¿no? Es una semilla muy importante para ese ecosistema, es la más grande de todo el bosque. Entonces, bueno, las comunidades mapuches coexistieron toda la vida con el pehuen. Entonces, en los inicios, bueno, no en los inicios, pero en otros momentos de sus vidas ha sido la fuente de alimento, ¿no? La base de su alimentación. Eh, Así que sí, y lo siguen usando actualmente, siguen recolectando piñones para su uso y también cuando recolectan siembran, ¿no? Para cuidar ese bosque. Lo mismo Claro, los animales, las aves como la cachaña, los roedores en el bosque, todos están esperando esa semilla, ¿no? Para guardarla para el invierno, para consumirla en invierno. Es muy preciada. claro, claro. Y ahí un poco, cómo llegué yo a Proyecto Pehuen, vi hace unas semanas que estaban invitando a unas plantaciones, ¿no? Así es. De este árbol tan maravilloso, porque hace un par de años hubo un incendio muy grande en la zona, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es un poco empezar a regenerar ese bosque y a raíz de ese incendio que hubo, ¿verdad? Así es, una de las acciones que estamos llevando adelante es restaurar sitios donde hubo incendios. En los últimos años estuvimos restaurando el área de Ñorquinco, que es en el departamento de Aluminé, y ahora empezamos en lo que es el departamento Huiliches, que está cerca de Junín de los Andes, en un incendio que fue en el año 2009. Así que estuvimos hace 15 días, no, el fin de semana pasado fue, ya pasó, parece que pasó mucho tiempo, pero fue el fin de semana pasado. Estuvimos casi 150 voluntarios y voluntarias y logramos plantar 3.900 ejemplares que tienen más o menos 1 año y medio, 2 años ese plantín. Buenísimo. Y cómo es ese proceso de generar, de hacer esa plantación, cómo llegaron a ese fin de semana pasado o el anterior? Bueno, por ahí enmarcar un poco en cómo formamos este proyecto, ¿no? Somos un montón de instituciones y organizaciones que lo formamos. No solamente es el Parque Nacional Lanín, o sea, el Parque Nacional Lanín no podría solo eh, realizar todo lo que se realiza, porque trabajamos con el Consejo Zonal Pehuenche, que nuclea las comunidades mapuches, con la provincia en la Dirección de Bosques, con la ONG Amigos de la Patagonia, otra ONG que se llama Pro Patagonia, con una corporación que está en Aluminé que se llama Pulmar. Y bueno, somos un montón de actores que estamos trabajando para estas restauraciones. También los investigadores del CONICET, bueno, manejo del fuego, somos un montón de instituciones, ¿no? Que trabajamos para esto, porque no solamente es ir a llevar el plantín al territorio, sino investigar qué es lo que pasa, cuándo hay que llevarlo, cómo es la mejor forma para hacer esta plantación. Así que el momento, la jornada de plantación es como ya no culminar, pero es uno de los tantos pasos que tenemos que hacer, ¿no? Previamente se hacen investigaciones, previamente se deja descansar el territorio después de un incendio, no es que puede ser inmediatamente. Y bueno, entonces se empiezan a hacer acuerdos interinstitucionales para llegar a este día de plantación. Imagínate que también nos ayudó el ejército argentino con carpas, baños, bueno, para acompañar este número de personas, ¿no? Sí. Así que es todo un trabajo de muchos meses previos. Sí, 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 me imagino. Un poco también era, cuando leía, era esto, ¿no? Esta investigación previa que se hace, que es muy importante, porque por lo que tengo entendido también es una especie que puede sobrevivir también a este tipo de situaciones, ¿no? De cenizas, de lodo, un poco así, ¿no? También. Así es. Lo que nosotros contamos es que el pehuen vive en áreas donde hay volcanes. O sea, el pehuen está asociado a los volcanes, históricamente. Entonces es una especie que se adapta a el fuego, a la lava, a las cenizas volcánicas, porque es su entorno. Está, coexiste con el territorio de los volcanes. Ustedes, si ven en un mapa la distribución del bosque de Pehuen, va a estar asociada a volcanes. Entonces,
a lo largo de tantos años de evolución, bueno, tomó características que la ayudan a sobrevivir a incendios. Si los incendios son leves y pasan por debajo del pehuen, ella puede sobrevivir. Ahora, si el incendio es muy intenso y muy fuerte por mucho tiempo, no va a resistir. Pero sí tiene estas adaptaciones como la corteza, que es bien gruesa y bueno, repele el fuego. Después también en sus yemas apicales, en las ramas, también la yema está como más guardadita para que pueda rebrotar después del fuego. Wow. Entonces todas estas características hacen que pueda, bueno, rebrotar, que no se queme el tronco, también puede rebrotar de sus raíces, ¿no? Hacer como tipo clones, plantines aparecen que salen desde las raíces. Entonces, todas estas capacidades hacen que la especie pueda sobrevivir ante un incendio, que bueno, que no sea tan fuerte como hemos tenido a veces, ¿no? Claro, claro, o sea, que no sea, ahí nos damos cuenta un poco la magnitud de los incendios que hacen que también estas especies que están preparadas para este tipo de contextos no puedan sobrevivir, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos viendo que hay cambio en el ambiente, hay cambio climático, entonces las sequías son más extremas, no llueve ni nieva como antes, entonces cambia el ambiente para la araucaria. Entonces, al haber tanta sequía, esos fuegos son muchos más intensos, ¿no? Sí, 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 sí. Y un poco también cuando sucede lo de los incendios, me acuerdo que a principio de año lamentablemente tuvimos muchas novedades, Sí. muchas situaciones que hubo, eh, más también en Bariloche, en Chubut. Un poco piensa uno, ¿no? A mí me pasó de pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay manera de reforestar? ¿Cómo se trabaja? Y bueno, dar con estos grupos como ustedes, que están trabajando, evidentemente, eh, posterior a estos incendios ya venían haciendo este tipo de reforestaciones. Así que la verdad que da mucha esperanza. Y ahí un poco también te pregunto, ya yendo a lo que fue la plantación, ¿qué tipo de personas fueron? Me llama mucho la atención, porque creo que la convocatoria no tenías que ser un biólogo o alguien muy No, experto para no. poder asistir. No. Está abierta a público en general, mayores de 18 años por una cuestión de seguridad. Viene público de todos los ámbitos que se te puedan ocurrir. Este fin de semana vino una artista, por ejemplo, plástica, que hizo un dibujo hermoso sobre el volcán y bueno, y nos dejó un regalo hermoso de un dibujo con el plantín del volcán, hermosa. Pero vienen muchas personas de un montón de lugares y con todas características distintas, que eso es lo enriquecedor, ¿no? Lo que nosotros hacemos es brindar una charla previa en el momento de la plantación para explicar cómo hacer esa plantación, ¿no? Para el cuidado de ese plantín. Y lo que estamos también haciendo en esta instancia es buscar un grupo de voluntarios para formarlos previamente, una semana antes, y que esos voluntarios y voluntarias nos acompañen el día de la plantación a los grupos que van plantando, porque bueno, hay que hacer el pozo de una determinada manera, hay que apisonar de determinada manera, entonces, nada, hay que buscar una nodriza, que es una planta que va a cuidar ese plantín del sol, del calor, de la sequía, de los animales, entonces hay que ponerla en una orientación en especial, entonces todas esas todos esos puntos se los tenemos que transmitir y tenemos que lograr de que cada plantín tenga, ¿no? Claro, Esas características cuando se lo trasplante. claro, claro. Y ahí recién hablaste del cuidado, ¿no? Tanto lo previo en el proceso y el posterior. Ahora me imagino que no es lo plantamos y listo, nos vamos, sino que viene ahora otra parte del proceso, ¿verdad? Así es, se hace un monitoreo después de la plantación por varios años para ver la supervivencia que hay de esos plantines que llevamos. Y esa supervivencia va a depender obviamente de cómo se plante, de cómo vengan las condiciones climáticas de ese año. Ahora, por suerte, plantamos y llovió al otro día, así que eso es espectacular, porque es como haberlas ido a regar, y no hay nada mejor que el agua de lluvia para esos plantines. Entonces sí, hay que hacer monitoreos a lo largo del año Y eso y lo por varios hacen, años, ¿no? sí, 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 eso lo hacen en conjunto también con todas las comunidades que participan
a las que mencionaste hace un poquito, Amigas de la Patagonia, el equipo del Parque Nacional Lanín. Sí, en realidad los monitoreos lo hacemos con compañeras y compañeros del INTA, que también están trabajando en el proyecto, con el CONICET, que también hay investigaciones al respecto. Y sí intentamos que en las plantaciones anteriores intentamos involucrar a las comunidades que sean parte para también ver eh, cómo va evolucionando la restauración. Wow. Porque bueno, en este caso vamos a ir al Arroyo Correntoso en el fin de semana que viene, no el otro. Ujú. Y bueno, en este caso es jurisdicción parques y hay una propiedad privada. Pero lo que buscamos, más allá de que sea parques y privado, el ecosistema es uno. Sí, Entonces lo que buscamos es restaurar ese corredor que hay en el arroyo. Imagínate que se prendió fuego y queda un parche de bosque sano y un parche de bosque sano, bueno, hay que conectarlos. claro. Entonces, por eso estamos haciendo ese trabajo sobre el arroyo correntoso. Claro, van como por zonas. Imagino que eso está estudiado, por cuál pueden ir primero, segundo y demás. Y esto, ¿cuándo queda toda la plantación completa? ¿Cómo se imagina en el futuro del proyecto? Sí, hay una proyección de 5 años en trabajar sobre el correntoso, porque no solamente son araucarias lo que tenemos que llevar, sino también son lengas, que es un notofagus que también se vio muy afectado por el fuego. Hay plantas de ñire, pero que también son notofagus, pero el ñire tiene la capacidad de rebrotar. Entonces la idea es, como decías bien vos, hacer etapas de la restauración y bueno, al principio vamos a hacerlo con araucarias, con el pehuen, y después vamos a ir a otros sitios con la lenga, que es mucho más arriba. Claro, claro, pero todo eso siempre en la provincia de Neuquén o tienen alguna otra, no conoce de fronteras, digamos, también. A ver, sí, el pehuen está tanto en Neuquén como en Chile. O sea, Sí, el bosque no conoce fronteras, bien decís vos. Pero nuestro trabajo está centrado en lo que es la jurisdicción del Parque Nacional Lanín. claro, Que eso no significa que no trabajemos con Chile, porque trabajamos con ellos, con investigadores y con las comunidades de allá. Y también nos estamos relacionando con Bariloche, porque también están en los que son los procesos de restauración y de viverización, ¿no? Algo importante que no te comenté es que los plantines de pehuen se producen en viveros de las comunidades mapuches. Entonces ellos tienen el vivero en una zona cercana a Junín y bueno, ellos nos proveen, son parte del proyecto, nos proveen de los plantines para poder llevar al territorio, ¿no? claro. Entonces, bueno, tenemos alianzas con otras instituciones, pero el territorio del Pehuen es dentro del Parque Nacional Lanín y zonas vecinas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, buenísimo. La verdad que qué lindo escucharte, qué lindo entender esto, un poco lo que te contaba cuando te escribí por primera vez. Venimos con muchas noticias, quizás en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, leyes que se vuelven para atrás, bueno, incendios, cambio climático, creo que en estos días salió algún informe del IPCC. Sí, Y bueno, tener estas historias, sobre todo en un día feriado, el Día del Trabajador, la verdad que me pareció que estaba bueno poder contar con vos, gracias. con todo lo que realizan, ayudarlos a difundir también, porque hoy vi que hay una convocatoria para una nueva plantación dentro de poquito. Sí, sí. Si quieres contarnos un poco de eso. Sí, ahora salió la convocatoria también para más o menos 150 voluntarios, que también convoca Amigos de la Patagonia y el Parque. Y bueno, como te contaba hace un rato, vamos a hacer primero una capacitación con un grupito, que son los que van a querer capacitarse como referentes de grupo, y después están los voluntarios que pueden venir por el día. Buenísimo. Así que eso sería, y va a ser sobre el arroyo Correntoso, y vamos a estar el 16 y 17 de mayo. Ah, ok. Ahora, dentro de poquito. Ahora ya falta poquito. Qué bueno. Y no, y como vos decías, ¿no? En el Día del Trabajador y también revalorizar el rol, ¿no? De las y los trabajadores del Estado, de cada institución, de cada organización, porque bueno, es como vos decís, estamos en un momento
con respecto al ambiente y social que a veces no se visibiliza o cuesta o hay que sostenerlo, hay que mostrar que estamos todos los días apostando a este trabajo interinstitucional. Y bueno, seguimos. Sí, sí, Eh, sí, y que por sí es un trabajo, obviamente, y un trabajo en realidad para todos, porque el ambiente sano es para todos. Así que Así es es. súper, súper importante. Bueno, Elida, te súper agradezco la disponibilidad, lo que nos contaste, la verdad que es una súper linda noticia, un súper lindo proyecto. Yo soy de acá de Buenos Aires, pero la verdad que me tienta bastante. Yo ya participé de plantaciones y demás, así que un poco sabía, pero me Bueno, tienta bastante ir a conocer el Pehuen. Después de todo lo que leí, imagínate, me parece una especie cuando quieras, maravillosa. invitadísima. Sí, sí, sí. Bueno, Elida, ¿querés dejarnos algunas redes sociales, algo que quieras contarnos? Y ya. Sí, pueden seguirnos por el Instagram del proyecto, que es @proyectopehuen, por el Instagram también del Parque Nacional Lanín, por el de Amigos de la Patagonia también. Por esas redes van a encontrar las convocatorias y también todo lo que vamos haciendo en el proyecto, que no solamente son las restauraciones, hay muchísimas cosas más que hacemos y pueden conocernos y seguirnos por ahí. Bueno, Así que muchísimas gracias a vos por este espacio, por el interés, por las preguntas y por querer profundizar, ¿no?, en este ecosistema bellísimo que tenemos y que es único, ¿no? Eso sí, hay que resaltarlo. sí, sí, tal cual. Bueno, Elida, gracias a vos, un placer. Y bueno, nada, que disfrutes el resto del día. Muchos éxitos Bueno, para la próxima plantación. gracias, Gracias. muchas gracias a vos, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, acá estamos hablando con Elida Turco, eh, coordinadora, es bióloga y lleva a cabo este proyecto tan lindo de reforestación del bosque de esta especie Pehuen. Bueno, ahora vamos con una pequeña mención, ¿sí? De todo lo que tuvimos hoy en día en el Día del Trabajador. Hoy estuvimos en el programa, la tuvimos a Olga Raimundo y a José Bluvic de Alumnitos. También tuvimos las columnas internacionales con Patricio Olivera, Abdala y también con Juan Pucchiarelli, que estuvieron ahí dando las últimas noticias. Después tuvimos a Samuel Córdoba y a Nicolás Lafuente también con sus columnas, nos trajeron sus audios. Y bueno, finalmente sumamos como parte del Noti a Contexto Turístico con sus noticias de turismo, que la verdad que estuvo bastante interesante. Y que tendrá su programa, que tiene su programa, sí, los miércoles a las 16 horas en Punto Cero, así que los invito también a escucharlo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. La verdad que muchas gracias por estar del otro lado y nos veremos muy prontito. Chau, chau.